Estamos conversando con la doctora Carolina Riveros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad. Carolina, tú has participado en el ámbito de la investigación jurídica en varios proyectos. Uno de ellos es un proyecto Fondesit y un proyecto Fondef, entre otros. Sí. Pero nos vamos a dedicar especialmente a estos dos que he nombrado. El proyecto Fondesit de tipo regular, ¿sobre qué temáticas trata? ¿O trató en realidad? Trató sobre los acuerdos prematrimoniales y su eficacia y posible integración en el ordenamiento jurídico chileno. Los acuerdos prematrimoniales son estas prenups que en definitiva permiten considerar que antes de casarse, para algunos con muy poco romanticismo, hay que reconocerlo, pero se acuerdan determinados puntos para que... ¿El tipo patrimonial? Patrimonial o también pueden ser extrapatrimoniales, para que en definitiva, si ocurre una crisis, si no le va bien a esa pareja, todo ya esté regulado. Ah, todo está regulado. Exactamente. A ver, ¿puedes explicar un poco más eso? Sí, lo que pasa es que, bueno, en países anglosajones o en otros ordenamientos como el derecho alemán, se establece una especie de contrato. ¿Qué tipo de elementos están en ese contrato? Es un contrato, de acuerdo a, digamos, a las conclusiones de este proyecto, es un acto jurídico atípico, es decir, que no está regulado en el ordenamiento jurídico como partió siendo el leasing, que primero era un contrato comercial y que luego se reguló y se estableció una norma. Entonces, este es un contrato atípico, como contrato, como acto jurídico, cumple con todos los requisitos generales del acto jurídico, las personas tienen que ser capaces, tienen que consentir, no tienen que haber vicios, una serie de reglamentaciones que son de carácter general para nuestro sistema. Y además se le tiene que dotar de un contenido específico que dice relación con temas patrimoniales, por ejemplo, todo lo que dice relación con los bienes y temas de carácter extrapatrimonial. ¿A qué me refiero con eso? Extrapatrimonial, por ejemplo, lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Yo pudiese venir, por ejemplo, de una familia donde mis padres se divorciaron muy tempranamente, entonces yo crecí en esta disputa entre que venía el fin de semana, veía a mi padre, o la semana, entonces con esa historia de vida, con esa historia personal, yo quisiera para mis hijos otra cosa. Entonces digo, bueno, si en algún momento nosotros... Y eso dejarlo acordado. Exacto, entonces vamos a tener custodia compartida, o sea, semana por, no sé, de lunes a jueves los niños viven conmigo y de viernes a domingo viven con mi pareja o con mi ex marido en ese caso, ¿ya? Y eso permite que los conflictos disminuyan y que en el fondo los niños tengan menos conflictos respecto del tema del divorcio o de la separación, de la crisis, porque ahora sabemos que hay matrimonios, pero también hay acuerdos de vida en pareja. Entonces, ese tema también podría ser un tema importante en la pensión de alimentos, que en Chile es un gran tema porque más del 60% de las pensiones alimenticias no se pagan. ¿60%? Más del 60%. Entonces hay un incumplimiento que en este caso es más caracterizador de los hombres. Y los hombres, bueno, una cuestión histórica también, las mujeres se quedan con los niños, se ha ido modificando eso, hay muchos más papás que se quedan con los hijos, pero también podría ser un tema a considerar. Otro tema interesante sería, por ejemplo, la relación con los abuelos. Por ejemplo, si mis hijos son muy apegados a mis padres y nos divorciamos y mi marido quiere llevarse a los hijos siempre de vacaciones los 3 meses. Entonces digo, sabes que en realidad ya 2 meses, pero 15 días, las 15 días de vacaciones de invierno, por favor, que sean de mis papás, o ese tipo de cosas que son más bien... ¿Y con qué frecuencia se hacen estos acuerdos prematrimoniales? Bueno, en el extranjero se hacen bastante. Bueno, siempre uno escucha estas noticias como de páginas amarillas, no sé, X actor se divorció de tal persona y en realidad aparece este acuerdo prematrimonial. Pero de acuerdo a conversaciones que yo he tenido con distintos abogados en Chile, también se están haciendo acá en Chile. Lo que pasa es que no se han visto en tribunales, puesto que a las parejas les ha ido muy bien, entonces no lo han necesitado todavía. Menos mal, digamos, es algo por relativamente suerte. reciente, si uno ve la historia es algo reciente. No, pero no es reciente, de hecho, yo hice un estudio respecto a acuerdos prematrimoniales en España, incluso ya en el notariado de 1398 más o menos ya habían acuerdos y eran muy interesantes porque incluían a los adultos mayores. O sea, los adultos mayores que eran parte de esta familia extensa decían, ok, porque los matrimonios eran arreglados. Acá,
Acá en Chile sí, pero en la historia sí son más comunes de lo que uno piensa. Y en realidad la historia es cíclica. Por lo tanto, uno trata y piensa que inventa muchas cosas, pero en realidad hay mucho que ya está dicho. Sí, efectivamente. Ya. Y siendo ese el tema tratado en el proyecto, algunos resultados, ¿cuáles que si tú pudieses mencionar algunos resultados del proyecto? Bueno, el resultado principal es que este trabajo en realidad considera que sí se pueden implementar en Chile, no hay un problema de eficacia, porque siempre la pregunta esencial, bueno, y si hago este acuerdo, luego el juez me lo va a cuestionar o no. Entonces, sí se pueden hacer, son efectivos y son ante notario, me imagino. Antes se pueden hacer, claro, por un tema probatorio, por escritura pública, y hay un contenido que es mínimo. Y lo interesante de esto es que también se analizó desde una perspectiva del derecho constitucional. Como coinvestigador de este proyecto participó el profesor Eduardo Ardunate de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y era interesante esta doble mirada desde el derecho civil y desde el derecho constitucional, porque muchas veces se pensaba que estos acuerdos podían tener un problema con el orden público chileno. Y entonces, como en nuestro derecho constitucional se protege a la familia, pero no se protege especialmente un tipo de familia, y ya existiendo en Chile el divorcio, esto es absolutamente compatible con el derecho constitucional, lo que significa que no hay un problema de orden público. No existe una agresión al orden público cuando se establecen estos acuerdos prematrimoniales, ¿ya? Reconozco, eso sí, que carecen de romanticismo, pero sí son bastante pragmáticos cuando uno piensa que en Chile la gente ya se está casando 2, incluso 3 o 4 veces. Claro. Hay bastante gente que es reincidente en este tema, entonces... Por lo tanto, tiene mucho sentido el que se pueda hacer. Claro, y en el fondo por el bienestar tanto de la pareja y sobre todo de los hijos. Bien. El otro, voy a cambiar de ámbito, de tipo de proyecto y por lo tanto también de temática. Sí. En nuestro país, como para nuestros telespectadores, existen distintos, los recursos están asignados en distintos fondos a nivel nacional para concursar proyectos. Uno de ellos tiene que ver con, voy a llamarle ciencias más básicas, por aumentar el conocimiento en las distintas disciplinas, y otro es un poco más aplicado. Y el segundo es un fondo, se llama FONDEF, ¿ya? Y respecto a ese, la profesora Rivero ha trabajado y está en ejecución el proyecto en el ámbito de los adultos mayores. Sí. Y de alguna manera vamos a retomar lo que conversábamos en el primer bloque. Perfecto. En este contexto de las... no es alteraciones, no se me ocurre en este momento otra palabra, pero alteraciones estructurales de... Manifestaciones de este maltrato. Manifestaciones de ese maltrato de tipo estructural, que es lo que ha estado estudiando en el proyecto. Primero, los co-investigadores, ¿de qué ámbito son? ¿Todos del ámbito jurídico? No. ¿Son todos de Talca? ¿Cómo es? No, este es un proyecto multidisciplinar, y en eso me parece que hemos trabajado y armado un equipo bastante interesante. Un poco resta de humildad mi respuesta, pero trabajamos profesores de diferentes áreas del derecho, de derecho, y además trabajan personas de la Facultad de Economía. ¿Ya? Trabajan auditores y también trabaja, para nombrarlos a todos, trabaja la profesora Patricia Rodríguez, la profesora Sandra Alvear, el profesor Medardo Aguirre. Esos son de la FEN, digamos, de la economía. Y de Derecho trabaja la profesora Ángela Arenas, el profesor Francisco Maldonado, el profesor Rodrigo Palomo, y yo que, digamos, encabezo este grupo. ¿Tú diriges el proyecto? Sí. Planteamos en el primer bloque que hay estas estructuras, alteraciones estructurales en la normativa, y hay de alguna manera esto afecta los derechos, voy a decir, humanos de los adultos mayores. ¿Cuáles son los principales resultados que van surgiendo? Entiendo que hay ciertas restricciones en el comunicar resultados porque el proyecto no está terminado, pero ¿o en qué etapa va el proyecto? Lo que pasa es que como usted bien decía, el proyecto está dentro de un fondo que es un fondo de aplicación de la investigación. Entonces, en ese sentido, lo que se requiere es un producto.
Y nosotros observamos desde el derecho y desde la economía estas manifestaciones del maltrato estructural, pero lo que se va o se quiere obtener como producto es un índice que mida este maltrato estructural. Un índice. ¿Ya? Y este índice, en ese sentido, se utiliza la misma metodología que se utiliza para medir la pobreza multidimensional, por lo tanto es un índice que se construye con 4 dimensiones, tiene sus indicadores, y que en el fondo se le preguntan a los adultos mayores, se hace una encuesta y con esa encuesta se obtienen determinados resultados, y ahora se está en la etapa de validación de este modelo, por decirlo de alguna forma más genérica. ¿Y esos adultos mayores que están siendo o serán encuestados son de Talca, de Chile? Sí, son la muestra es de 409 personas y son de la comuna de San Joaquín y de la comuna de Talca, porque es donde se asientan, digamos, los dos campus de la universidad. Entonces, tenemos un objetivo, digamos, territorial. Las comunas son bastante homogéneas en ese sentido, pero se hizo un piloto y se buscó que las personas fueran heterogéneas, porque dentro de este grupo hay una serie de distintas características. Lo que sí se optó por hacerle una encuesta a personas entre 60 y 75 años de edad. Por lo tanto, ahí... ¿Autovalentes? Autovalentes, claro. Entonces, niveles socioeconómicos diferentes, o sea, y hombres, mujeres, claro, se hizo el piloto para que en el fondo la muestra no fuese sesgada, obviamente que no es tanto... ¿Y el origen de esos adultos mayores los reclutan desde consultorios, desde CEFAM o desde grupos de adultos mayores? Diferentes tipos municipales? Sí, municipales, hay acuerdos con la oficina. ¿Sí? ¿Conocidos, abuelitos de alguien? No. ¿De dónde salen los adultos mayores? Se consultó hay convenios con las oficinas de adultos mayores tanto de San Joaquín como de Talca. Y además están los centros de, los grupos donde se reúnen los adultos mayores, en Santiago el Metro. Hay diferentes fórmulas de captar a los adultos mayores. Bien. Estamos llegando al término de la conversación, Carolina, y queremos agradecerte el hecho que hayas aceptado la invitación de Campus TV, y en otra oportunidad seguramente te podemos invitar nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Bien. Estimados telespectadores, el tema del derecho civil lo hemos abordado con la presencia de la doctora Riveros, y también un tema que es muy relevante por la importancia que está teniendo en nuestro país, el aumento de la población de los adultos mayores, cómo las características del maltrato estructural puedan tener importancia en estas personas. Las investigaciones, la construcción de este índice puede tener importantes repercusiones en el futuro. Gracias por acompañarnos y les esperamos para una próxima oportunidad. Hasta pronto.